Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hacer el segundo ejercicio de método de las secciones. Vamos a resolver la siguiente armadura. El problema nos dice, diseñe el elemento IF con varilla circular de acero A36 y un esfuerzo permisible de 0.6 FY. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la barra IF. De este lado la voy a marcar en rojo. Esta es la barra IF. Entonces, yo si la resolviera por método de los nodos, tendría que ir encontrando nodo por nodo hasta que llegue al nodo I o al nodo F y pueda encontrar esta barra. Eso me llevaría más tiempo, sin duda alguna me llevaría más tiempo, y por lo que voy a resolverlo por el método de las secciones. Entonces, si han estado pendiente de los videos, esta, esta armadura ya la hemos resuelto anteriormente por el método de los nodos. Y entonces el resultado debe de ser exactamente igual. Entonces vamos a empezar resolviendo las reacciones. Y como vemos acá tenemos una reacción vertical en el apoyo A. Le voy a poner AY, AX. Y aquí tenemos una reacción vertical. Nada más porque este es un apoyo simple o un apoyo de rodilla. Entonces, vamos a ver. ¿Qué momentos tengo actuando respecto al punto A? Con el giro de las manecillas del reloj positivo. Tengo una fuerza de 10 multiplicada por 2 con signo positivo. Una fuerza de 10 multiplicada por 4 ahora. Y una fuerza de 10 multiplicada por 5. Es aquí a 2, a 4 y a 5. Entonces, la sumo de este lado. Voy a borrar estas. La sumo aquí, las fuerzas de 10. Luego tengo una fuerza de 12 toneladas aplicada a 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 6 metros del apoyo a 6 metros, con signo positivo porque gira en ese sentido. Luego tengo una fuerza de 14 toneladas a una distancia del punto A de 8 metros, con signo positivo porque gira de esta manera. Entonces, esas son las fuerzas que me generan momento. Y por último, tengo la reacción RY, que sería esta, aplicada en el punto G a una distancia de 10 metros del punto A. Entonces multiplico RY por 10, pero como gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es negativo. Continuamos entonces despejando esta incógnita, que es muy sencilla, y R de YG me va a quedar R de YG igual a, tendría que dividir todo entre 10 por este 10 y hacer aquí la suma 5 más 4, 9 más 2, 11 por 10, me quedaría 10 por 11 más 12 por 6 más 14 por 8. Y entonces el resultado de estas me quedaría igual a RYG. Ahorita vamos a ver más adelante cuánto me da porque no apareció aquí por alguna razón, pero ahorita lo vemos. La reacción en Y, aquí está, mire. La reacción en Y, esta es RYG igual a 29.4. Ahí está. Entonces, vamos a sumar todo lo que haya en la vertical. Entonces tengo RYA menos 3 veces 10, aquí están los 3 veces 10, menos 12, menos 14, menos 12, menos 14, más RYG que era 29.4. Ahora entonces despejo RYA, RYA me queda de 30 más 26 menos 29.4, me queda de 26.6 toneladas. Ya que encontré las dos reacciones verticales, puedo hacer suma de fuerzas en X para sacar la última, la componente horizontal de la reacción en A, que va a ser 0. Entonces R de XA es igual a 0 porque no hay fuerzas horizontales aplicadas en ninguna parte de la armadura. Entonces ya encontré mis reacciones, voy a pasar miren, aquí salía el 29.4.
Ya encontré mis reacciones, entonces voy a pasar a resolver la armadura por el método de las secciones. Como yo solo quiero encontrar la barra IF, que es esta barra, voy a hacer un corte de esta armadura en donde yo corte esa barra. Entonces el corte que me queda, yo podría hacer un corte de esta manera, pero si se dan cuenta, tendría muchísimas incógnitas. Tendría una incógnita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 incógnitas. Estaría cortando 11 barras, entonces tendría que encontrar 11 incógnitas con 3 ecuaciones de equilibrio, lo cual es imposible, entonces no podría hacerlo. Entonces tengo que buscar la manera de cortar la armadura de manera que tenga máximo 3 incógnitas. 3 incógnitas para que pueda utilizar mi suma de momentos, mi suma de fuerzas en Y y mi suma de fuerzas en X, o sea, las ecuaciones de equilibrio. Si yo tengo más de 4 incógnitas, se me va a dificultar mucho hacer este problema, por lo tanto, se le va a quitar lo simple al método. Entonces, si vemos este esquema y si yo corto aquí esta armadura, pues voy a tener una incógnita, dos incógnitas, voy a borrar esto, dos incógnitas y tres incógnitas. Por lo tanto, puedo proceder a resolverlo por el método de las secciones. Entonces, ya que corté mi armadura, me quedaría lo siguiente. Vean que este es este corte. Me quedan entonces todas las fuerzas exteriores o externas que tenía, la reacción aquí que ya le había encontrado de 22.6, y me quedan estas incógnitas, la incógnita de IH, la IH positiva porque no la conozco, entonces la pongo de tensión hacia afuera del nodo. Me queda la incógnita IF, que es este es el nodo F, que es en realidad la que me están pidiendo encontrar. Y me queda la incógnita EF, que es del nodo E al nodo F. Entonces, estas tres las puedo encontrar sin mayor dificultad, haciendo suma de momentos, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer. Entonces, aquí está el esquema otra vez. Entonces hago una suma de momentos en algún punto de la armadura que me permita encontrar alguna incógnita. Vamos a ver. Si yo hiciera suma de momentos en el punto E, seguiría teniendo dos incógnitas, la incógnita IH y la IF. Entonces, no es tan fácil resolverla. Por lo tanto, yo lo voy a hacer en el nodo I. ¿Por qué? Si hago suma de momentos en el nodo I, las componentes horizontal y vertical de las fuerzas IH e IF, al estar aplicadas en este nodo, no generan momento. No me van a no generan momento respecto al punto I. Respecto al punto I. Por lo tanto, solo me quedaría una incógnita que es la que me genera momento, que sería la EF. Entonces, suma de momentos en I igual a 0. Vamos a sumar todo lo que genere momento. Tengo la reacción de 26.6, que es esta, aplicada a 2, 4, 5, 6 metros. Y gira en el sentido de las manecillas del reloj, por tanto, la pongo positiva. Aquí está. 26.6 por 6. Luego tengo menos, aquí está 10 por 2, 3, 4. Aquí está 10 por 4. Y luego tengo otro 10, pero ahora solo lo tengo a 2 metros. Entonces pongo 10 por 2. Y luego tengo otro 10, pero a solo 1 metro. Entonces pongo 10 por 1. Todos estos giros hacen que la armadura gire de la siguiente manera. Entonces gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por tanto es negativo. Por eso aquí está menos 10 por 4 más 2 más 1. Luego, ¿qué otra fuerza me genera momento? El 12 no me genera momento ya que está aplicado en el mismo punto. Entonces aplica igual que estas fuerzas, no genera momento respecto al punto I. La única fuerza que me queda para que me puede generar un momento es la fuerza EF, que es EF por la distancia a este punto, que es la altura, 2.4.
No la altura de toda la armadura, la altura de toda la armadura es 3. La altura de EF, que es este punto más bajo, hasta el punto I. De ahí son 2.4 metros. Entonces multiplico la fuerza EF por 2.4. ¿Cómo hace que gire esto? Si yo fijo el punto I, pongo una línea y hago que esto le aplico la fuerza EF, gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, lo pongo negativo, aquí está el menos. Y si se dan cuenta, ya tengo resuelta la barra EF. Entonces, la barra EF solo me queda despejarla y me queda de 37.32 toneladas de tensión. Estas son fuerzas de tensión porque salió positivo. Ahora, voy a hacer una suma de fuerzas en X para encontrar las otras incógnitas. Suma de fuerzas en X me queda 37.32, que es EF, esta, más la componente horizontal de la fuerza IH y la componente horizontal de la fuerza IF. Voy a hacer un esquema aquí para que se entienda mejor. Esta va a ser la fuerza IH y esta va a ser la fuerza IF. Imagínense que tiene la inclinación correcta. Esta fuerza IH va a tener una componente vertical y va a tener una componente horizontal. Y esta fuerza IF igualmente va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, en la suma de fuerzas en X tengo que sumar estas dos con todas las horizontales que tenga. Y entonces es EF, que es 37.32, más la componente horizontal de IH, que sería esta, IH seno de 5903. Los ángulos se los dejo en el video que se resolvió esto por nodos. Ahí se explicó la resolución de los ángulos y con los datos geométricos que otorga este problema se pueden obtener sin mayor problema. Entonces la componente horizontal de IH es seno de 59.03 más la componente horizontal de IF, que es IF por el seno de 39.80. Ya tengo todas las fuerzas horizontales sumadas, pero si se dan cuenta no puedo despejarlas porque tengo dos incógnitas. Entonces tengo que involucrar otra ecuación que me permita resolverlas. Y ya hice suma de momentos y se suma de fuerzas en X, pues me falta hacer suma de fuerzas en Y. Acá lo único que hice fue sustituir los valores del seno y de estos valores de seno por valores numéricos y me queda de 0.85 y 0.64. Esto lo hago para poder meter a la calculadora los valores de manera más sencilla. Entonces, ya hice suma de momentos, ya hice suma de fuerzas en X, me queda suma de fuerzas en Y. Ahora es lo mismo, pero con las fuerzas verticales. Entonces, sumo las fuerzas verticales. Tengo la reacción en el apoyo, 26.6. Tengo menos 42, que son estas fuerzas azules que se ven acá. Todas estas suman 42 hacia abajo, negativo. Y tengo la componente vertical de IH, que es IH coseno de 5903 hacia abajo, y la componente vertical de IF, que es IF coseno de 39.80 hacia abajo. Entonces es negativa. Estas dos son negativas porque van hacia abajo, al igual que todas estas que suman 42. Entonces, ya tengo una ecuación con dos incógnitas, no la puedo despejar directamente. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, sustituir los valores de los cosenos por valores numéricos, y esto también lo voy a hacer, lo voy a simplificar, y me queda la siguiente ecuación, la ecuación número 2. Y la ecuación número 1, con estas dos ecuaciones puedo hacer un sistema de ecuaciones de 2 por 2, lo cual es muy sencillo de resolver en una calculadora, y a mano también es muy sencillo resolverlo si no tienen una calculadora, pero lo más común es que en la clase o en el examen o donde estén haciéndolo, les den chance de usar una calculadora y es muy fácil. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y me queda que la barra IH es igual a menos 57.12 toneladas y la barra IF tiene un valor de 18.20 toneladas, que es la que yo quería encontrar desde el inicio. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pedía el problema.
tenemos ya la primera parte del problema resuelto, que era encontrar la barra IF. Esta es una de tensión. Y el problema me pedía diseñar la barra para que pudiera soportar esta carga. Entonces, para diseñar el elemento, vamos a diseñarlo de manera muy simple. Para el diseño correcto y conforme al reglamento de sus países, pues tienen que revisar la norma correspondiente. Este es un diseño meramente educativo y se utiliza una fórmula de esfuerzo muy sencilla, pero es un ejemplo meramente educativo. Para el diseño ya correcto debería de utilizar las fórmulas del reglamento, pero por ahora lo voy a hacer así. Me dice que yo tenía que diseñar con un esfuerzo del 0.6 de FY como esfuerzo permisible. Este sigma significa esfuerzo. Entonces, el FY, que es la fluencia del acero, es un acero A36, por lo tanto es un acero de 36.000 libras sobre pulgada cuadrada, lo que equivale, si hago la conversión, a 2.530 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces nosotros vamos a utilizar kilos sobre centímetro cuadrado. Y nos dice entonces que utilice un esfuerzo permisible del 60% de FY, y el 60% de FY corresponde a 1518 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del esfuerzo, donde sigma, el esfuerzo, es igual a la fuerza aplicada axialmente, que son las 18.20 toneladas, entre el área transversal. Entonces, vamos a ver, despejando el esfuerzo permisible, que ya lo tengo, 1518, y la fuerza P que voy a aplicar, que es de 18.200 kilogramos, solo lo multipliqué por 1000, el 18.20 para sacarlo en kilos, lo divido entre el área, que voy a utilizar una barra circular, o sí, una barra circular o una varilla circular o un redondo, y entonces el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, yo de esta fórmula tengo una incógnita que es el diámetro y lo despejo. Despejo el diámetro y me queda que el diámetro es igual a 18.200 kilos por 4 entre 1.518 kilos sobre centímetro cuadrado por pi, lo que me da un resultado de 3.90 o de 39 milímetros. 3.90 centímetros o 39 milímetros, lo que equivale a una barra, aproximadamente equivaldría a una barra de 1,5 pulgadas de diámetro. 1,5 pulgadas de diámetro me parece que son 38 milímetros, entonces esto es más de una barra de 1,5 pulgadas, que, lo cual es mucho. Una barra de 1,5 pulgadas de diámetro es una barra muy grande, pero el diseño entonces requeriría este diámetro para una barra circular. Pues este fue la solución del segundo ejercicio de armadura por método de secciones y una pequeña introducción a lo que es el diseño de elementos de acero. Muy pequeña introducción. Más adelante voy a hacer algunos videos donde van a poder ver cómo se hace un diseño en acero más avanzado, pero queden pendientes de esos videos. Por ahora estamos en el curso de estructuras isostáticas 2. Ya resolvimos el segundo ejercicio de armaduras por método de los nodos, y cualquier duda dejen en los comentarios, suscríbanse al canal, denle like, recuerden, me ayudan mucho si se suscriben, y les mando un gran saludo. Hasta luego.